Fíjense, estuvimos viendo algunas funciones como la función sí, temas que tienen que ver con porcentaje y factura básicamente. Vamos a reiterar la función sí, estoy viendo los parámetros de la función sí, por ejemplo, que funciona de esta forma. Fíjense, a nosotros escribir la función automáticamente nos dice, digamos, cuáles son los parámetros, en este caso una prueba lógica. Una prueba lógica es cuando un valor es mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente de, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo le digo que la calificación es mayor o igual a una cantidad X, me tira un mensaje aprobado, de lo contrario reprobado. Por ejemplo, si esto mayor o igual que 65, ejemplo aprobado. De lo contrario, reprobado. Fíjense algo. Ahí está escrita la función. Entonces, la prueba lógica, ¿cuál es? Si la calificación es mayor o igual que 65. Si el valor es verdad, me va a tirar ese mensaje. Si no es verdad, me tira ese mensaje. ¿Lo ven? Ahí está. Si yo, por ejemplo, cambio este valor, va a ser aprobado. Si cambio este, aprobado, aprobado. ¿Lo ven? Entonces, así sucesivamente. ¿Se entiende ya la función sí? ¿Queda clara la función sí? Saludos, ¿me escuchan? Maestro, sí le escuchamos. Repita nuevamente, por favor. Ok. Estamos hablando de la función sí. Le decía que la función sí tiene varios parámetros. Una prueba lógica. Si esa prueba lógica se cumple, tú puedes tirar un mensaje o hacer una operación. Si no se cumple, te tira un mensaje. En este caso, una prueba lógica es, valga la redundancia, cuando hay un valor lógico. Es decir, si un valor es igual a, si es mayor que, si es menor que, si es mayor o igual que, si es menor o igual que. Entonces, luego de la prueba lógica se pone punto y coma. Si eso se cumple, lo que yo dije en la prueba lógica, tú le puedes tirar un mensaje X. Si no se cumple, lo mismo. En este caso, yo estoy diciendo que si la calificación, lo que está en B2 aquí, esto es B2, si lo que está en B2, que es esto, es mayor o igual que 65, si eso se cumple, le va a tirar un mensaje de aprobado. Si no se cumple, reprobado. Como este es igual a 65, lógicamente se cumple. ¿Lo ven? Reprobado. ¿Se entiende? Sí, maestro. Ok. Ahora, aquí en la función sí, en la parte que si es verdadero, tú puedes también hacer cálculo. Por ejemplo, yo le voy a decir, si esto es mayor o igual que 65, ¿verdad? A eso mismo, súmale 5. De lo contrario, reprobado. Eh, Yo estoy diciendo que si esto es mayor o igual que 65, en esta operación, si es verdadero, a ese mismo número, es decir, a lo que está en B2, súmale 5. De la suma 70, ¿lo ven? Fíjense. Esto están reprobados. Pero si se fijan, como este se cumple, lo pasa así. ¿Lo ven? Si pongo este, por ejemplo, 66 en 71. Es decir, que aquí nosotros también podemos hacer operación X. Por ejemplo, si yo tengo varias cantidades, supongamos acá de salario, ¿verdad? Y cuando el salario, por ejemplo, pase de 45.000, que me traiga el 30%, por poner un ejemplo.
Por ejemplo, le voy a decir, si, si el salario, ¿verdad? Bueno, si el salario, por ejemplo, es mayor o igual que 45.000, si eso se cumple, ¿verdad? El salario por 30%. Vamos a aplicar. Vamos a ver. Vamos a ver, qué raro que no sé la fórmula. Qué broma, porque me está sacando el cálculo. Vamos a ver por qué. Está cogiendo la fórmula. Qué broma. Sin escritura. Él le hace un llamado a las mujeres, le dice, cuidado con los hombres solteros. Vamos a tener que verlo más Interesante. adelante. No sé por qué no lo está cogiendo, pero sí lo había hecho. Porque Carmen decía, el deseo de un tipo soltero Igual que con el paquete. muchas Sí. cualidades. El hombre te vale la pena que no está soltero. Punto. El hombre, que me lo va a poner en hipotético caso. Él, por ejemplo, yo la mencionó aquí otro día, unos muchachos creo que eran con unos niveles tan altos, unos estados de perfección y de corrección, pero dañados, todos solteros. Pues, ok. El profesor Jesús dice, y lo voy a explicar aquí, que atención al editor, pues hay que editar es una palabrita, porque él se sube de todo una vez. Saludos para él, no Y lo tengo el está nombre. haciendo con un valor menor. No sé por qué no lo Que hace con un 30%. ese hombre es soltero, por algún lado le quiere. Profesor, hay alguien que tiene el micrófono abierto.
Los muchachos de Sí, 18 y de 20. gracias. Fíjate, si le pongo un valor, déjame ver si le pongo el 10%. Ahí lo tira, no sé por qué con 30% no lo hace. O el 20%, que debe ser 10.000, 29.5%, 30%. Pues que yo estoy equivocado. Pero sí, es así. 30% es 15.000 es el 30% de, de 50.000. ¿Ves? Ahí yo lo que le estoy diciendo. Si esto es mayor o igual que 45.000, que en esa columna me traiga el, el 30% de esa cantidad, ¿verdad? Imaginémonos que estamos haciendo un análisis de impuestos sobre la renta a un salario X. No recuerdo cuánto es el porcentaje de impuestos sobre la renta por salario, si es después de 34.000 o 40.000 en el país. Bueno, pero aquí en esta operación lo que quiero enseñar es que también tú puedes trabajar con porcentajes. Si tú quieres traer a partir de una prueba lógica el porcentaje de una cantidad X, ¿verdad? Lo puede hacer. Puede ser también sumar, restar, dividir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, así funciona así. Vamos a ver algo. Eso no lo expliqué la semana pasada, lo voy a explicar ahora que tiene que ver con la función sí, que es el sí anidado. ¿Qué es el sí anidado? Es decir, es cuando tú pones un sí dentro de otro sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este análisis. Si, por ejemplo, el promedio es menor o igual que 10, si está entre el rango de 0 a 10, va a quedar como grave. Si está de 11 a 15, va a quedar como regular. Si está de 16 a 18, bien. Y si está de 18 a 19 para adelante, va muy bien. Entonces, yo digo, por ejemplo, si, si esto es menor o igual que 10, ¿qué va a pasar aquí? Grave. Cierro paréntesis, abro otro sí. Ya ¿verdad? Van dos sí. Si F2, por ejemplo, esto, menor o igual que 15, entonces ahí también va otro valor. Entonces así se puede realizar. Si es menor o igual que 15, dice que es regular. Sí, es decir, aquí básicamente es hasta más fácil que el otro, porque aquí simplemente tú usas el sí y si se cumple, hace algo. Ya el no se pone al final, si ninguna de las que están ahí se cumple. Si esto, por ejemplo, es menor o igual que 18, regular, ¿no? Aquí ya sí, de lo contrario, muy bien, que es bien. O sea, aquí tengo que cerrar por la cantidad de paréntesis que habría. En este caso, uno, 2 y 3. A ver.
Fíjense cómo se cumple. Bien. Aquí porque es regular, porque está dentro del rango de 11 a 15, el 14. Bien aquí, porque está de 16 al 18. Y muy bien, porque está más allá del 20. O sea, aquí, para poder hacer, digamos, análisis, lo que tenemos que comenzar del mayor hasta el menor. Es como que si yo estuviera haciendo esto, por ejemplo, comparando, digamos, de 0 a 5, ¿no? De 6 a 10, de 10, de aquí sería de 11, por ejemplo, a 15. Y aquí sería de 16 a 18. Aquí, por ejemplo, 19 a 25, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué yo haría? Comenzaría, ¿verdad? Por ejemplo, si este es 6, si este un 12 entra dentro del rango, si hay como un 17, si hay un 21, ¿no ves? Se va cumpliendo. Si yo lo hiciera así, digamos, grave, regular, bien, muy bien. Em, Mira, es lo mismo que haría. Yo diría si esto está acá, no igual que 10, grave. Si esto menor o igual que 15, regular. Si esto menor o igual que 18, bien, contrario, muy bien, bien. Mm, bueno, entonces ahí se cumple. Bueno, simplemente comenzando desde menor hasta el mayor, pero hay que establecer los rangos. Aquí yo lo que le dije fue que si es menor o igual que 10, va a entrar dentro de este rango. Si yo, por ejemplo, aquí pongo un 9 o pongo un 24, va a cambiar a muy bien, bien, ¿verdad? Porque no está ninguno dentro, está dentro de este rango. Entonces, así funciona así. Es decir, cuando se cumpla una condición X, tú le dices que te tire un valor específico. Bien, así funciona así. Si esto se cumple, dame esto. Si esto se cumple, dame esto. Si esto se cumple, dame esto. De lo contrario, muy bien. Es decir, valores que son mayor que esos rangos. Y así se colocan las informaciones. Ya cuando entremos, por ejemplo, a sumarse y conjunto, vamos a ver que con varias variables tú puedes extraer un dato o hacer un análisis específico. Miren este que yo le explicaba, creo que la semana pasada, que es el sí error, que es diferente. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo nosotros podemos sacar el porcentaje de una cantidad general? El porcentaje de una cantidad específica. ¿Cómo lo podemos sacar?
¿Alguien sabe cómo sacar porcentajes? Si yo tengo 100, vamos a hacer un escenario fuera de cálculo ni nada del estilo. Si yo tengo mil pesos y quiero repartirlo a 10 personas, ¿a cómo yo, para hacerlo equitativamente, cuánto debo darle a cada una de esas 10 personas para que sean equitativos? 100 pesos, profesor. Exacto, porque esos 10 en 10 partes iguales equivale a 100. Eso es lo mismo que sacar porcentajes. Lo que se hace es, en este caso en Excel, que se suma el total general, es decir, esta es mi torta, este es mi todo, esto es mi todo. Sumo esto, ¿verdad? Sumo esto. A ver dónde está la opción de sumar. Y ese es mi total general. Imagínense que ese es mi 1000. Y estas son las 8 personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago para saber qué porcentaje me representa ese de mi total general? Yo debo dividir esas porciones pequeñas entre el total general y voy a saber, ¿verdad?, qué porcentaje me representa. Dice que 55.678 representa el 3% de 1.800.000. Entonces, 100 pesos representaría el 10%, ¿verdad? De 1.000. En lo ahí. Y yo le reparto a 10 personas, cada uno obtendrá el 10% de 1.000. Entonces, fíjense, si yo arrastro hacia abajo, ¿qué va a pasar? Error. Eso se llama diff, error. Hay una serie de errores que tiene Excel, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro para que vean. Tipo de errores. Usted lo vea. Esos son algunos de los tipos de errores. Miren, ahí está el diff, que es este. Ese se produce cuando tú divides un valor por cero, se hace una referencia a un cero. ¿Por qué él da div aquí? Porque él entiende que si tú dividiste este rojo entre el rojo, este amarillo es entre el que le sigue aquí abajo. Y este sería entre el que le sigue aquí abajo. Y como ahí no hay nada, entonces te da un div. ¿Recuerda entonces cómo lo trabajamos con sí error? Yo digo sí, punto error. Y aquí en valor, ahí tú puedes hacer un cálculo. Pues se suma, resta, dividir, lo que sea. Entonces, como una división, le digo esto, ¿verdad? Entre esto. Entonces, si hay un error, yo le digo, hazme un mensaje. Todo lo que tú quieres que salga como un mensaje en Excel, debe ponerlo entre comillas doble. Le voy a poner, hay error, revisa tu fórmula. Y cierro. Me va a dar el mismo 3% porque lo está cogiendo el de arriba. Ahora, si hago esto, revise que hay una fórmula. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Ahora, para que no aparezca ese error, ¿qué hago? Fijo B10, que es mi total general. Eso se llama referencia absoluta. Le digo esto, like. ¿Qué es lo que se le está entendiendo?
que esto se está dividiendo entre B10. Mírenlo ahí. Esto entre B10. Miren cómo cambia aquí a B4, B5, B6, B7. Y el B10 se mantiene fijo porque yo lo fijé con esto. Así se fija una celda, colocando el símbolo de dinero antes y después de la letra. Si, por ejemplo, yo quiero calcular una serie de cantidades, por ejemplo, por un valor único, por ejemplo, por 18, yo puedo hacer esto. Por esto que es de 15, le doy a función F4, ¿verdad? Ahí está. Y ahí yo lo puedo fijar. ¿Lo ven? Y ahí todo se va a multiplicar por esto, fíjense, por 18. Si ustedes se fijan, de 15 está fijo. ¿Se entiende lo de fijar una celda? Bien, vamos a ver algunas otras funciones. Miren estas funciones de texto, bien chulas. Mire, vamos a ver funciones de texto. Súper interesantes estas funciones. Por ejemplo, concatenar, que esta es la primera. De repente tenemos texto y queremos unir dos textos. Lo que hacemos es esto. Por ejemplo, nombre y apellido. Igual, concatenar, igual a esto. Ahí yo le puedo dar espacio, dejando un vacío así, punto y coma, texto uno y texto 2. Ya puedo tener infinidad de textos. Miren ya cómo están ahí unidos.
¿Lo ven? O también lo puedo hacer de esta forma. Míralo ahí. Texto uno, hago referencia a la celda. Texto 2. ¿Lo ven? ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte de los textos concatenados? Esa es esta función igual medios. Esto lo que hace es que te trae una palabra que está en minúscula o viceversa y lo convierte en mayúscula. ¿Lo ven? No, y non propio lo que hace es que esto te convierte la primera letra de un texto en mayúscula y el resto en minúscula. Míralo ahí. Menos. Y minúscula te pone todo el texto en minúscula. ¿Se entienden estas tres o cuatro funciones?
¿Se entiende? ¿Me escuchan, estimados? Sí, profesor, de este lado se escucha. Ok. Miren, esta función es súper importante. Esta lo que hace es que te devuelve una cantidad de texto específico de izquierda a derecha. Por ejemplo, yo la suelo utilizar mucho cuando estoy haciendo unos ciertos análisis y le voy a explicar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero una cantidad aquí de texto, de acá, digamos que yo quiero los dos primeros textos o palabras, yo hago así, digo izquierda, y le digo que me traiga los dos primeros caracteres. Pedro va a traer la P y la E, Carlos la C y la A, la M y la A, la J la A, la C y la A, la W y la I, la P y la E, la M y la A. Míralo ahí. Eh, Si le digo que me traiga los primeros tres caracteres, o los cuatro, ¿lo ven? Entonces, así funciona esa parte. Así funciona. Yo, por ejemplo, la sé utilizar en unos ciertos análisis. Vamos a ver si puedo extraer alguna información para que ustedes vean. Por ejemplo, en un escenario de que yo tenga código y nombre del cliente, muchas veces sistemas te homologan o te concatenan el nombre y el cliente. Entonces, en ese caso, para extraer el código del cliente, si está a la izquierda, pues uno puede utilizar esa opción. Ustedes van a ver un ejemplo que les voy a mostrar ahora. Por ejemplo, miren, acá yo tengo un listado de clientes. Si yo quiero traer el código, ¿verdad? Yo le digo izquierda, yo puedo tener 1 millón de filas. 7. Y miren cómo yo traje todos los códigos de ahí. Y ya yo puedo hacer cruces de datos. ¿Ven? Mira, hay más de 15.000 filas. ¿Ven? Más de 15.000 filas de datos. Y ya yo traje el código. Y ahí ya, si yo, por ejemplo, tengo información de venta en otra tabla, lo que sea, yo puedo utilizar estos códigos y cruzar la información. ¿Se entiende lo de izquierda? Pregunta, ¿se entiende lo de la función izquierda?
Esas son funciones que sirven para limpiar información y demás. Miren esto. Contará, esas son formas estadísticas. Contará, por ejemplo, ¿verdad? Esto es lo que hace que te cuenta la celda no vacía. Dice que hay 10 celdas que no están vacías. Si yo, por ejemplo, dos, me dice que hay 8 celdas no vacías. Si borro dos más, o una, 7, ¿verdad? 6. Bien, ¿se entiende? ¿Se está entendiendo de contará? Saludos, ¿se entiende lo de contará? Ok. Miren, contar sí lo que hace es que cuenta, dependiendo si encuentra un parámetro específico. Por ejemplo, si yo quiero saber dentro de este rango cuántos son igual a, por ejemplo, ASUA, yo hago esto. Él me dice que solo hay uno que es de ASUA. Si yo lo repito, ¿verdad? Hay 5. Pues imaginemos que el criterio sea Santiago. Contar sí, dentro de ese rango, que el criterio sea igual. C por coma. Ahí está. Si yo pongo más en Santiago, él lo que hace es que cuenta donde coincidan los valores. Eso hace. Donde coincidan los valores, ahí él los cuenta. Y contar blanco lo que hace es que te cuenta las celdas en blanco. ¿Eh? Dentro de ese rango yo voy a poner, por ejemplo, dice que no hay nada en blanco. Si yo pongo esto, hay 3 en blanco. Si hago esto, 3, 4 en blanco. Y así sucesivamente. Lógicamente, hay más funciones estadísticas que vamos a seguir viendo a menudo y, y que complementan más. Vamos a ver contar si conjunto y así sucesivamente. Miren esta, sumar sí. Yo en sumar sí le puedo decir que me sume, por ejemplo, todos los valores que son mayores que 30.000.
Criterio mayor que 30.000, ¿verdad? Dentro de ese mismo rango. A ver, aquí hay que poner, creo que es esto. Ahí está, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué es lo que él hace? Lo que son mayor que 30.000, él lo coge dentro del rango y lo suma, ¿verdad? Míralo ahí. Estos tres suman, vamos a ordenarlo de mayor a menor, y suman 377.000, míralo ahí. Yo lo que le estoy diciendo es que me sume los que son mayor o igual que 30.000. Eso es sumar sí. Es decir, suma si lo que está dentro de ese rango es mayor que una cantidad X. Entonces, esas son algunas funciones que deben practicar en la semana para seguir ahondando ya luego funciones mucho más avanzadas que eso. De momento vamos a dejar esa parte hasta ahí. Bien, maestro, feliz noche. Igual ustedes.